Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de, hoy presentando algunos personajes interesantes que encontramos en la Biblia, personajes que nos van a aportar mucho. Antes quiero mandar saludos a varios oyentes que nos siguen a través de YouTube, a través de el WhatsApp del programa. Siempre están participando con nosotros. Por ejemplo, en esta mañana Johnny y su compañero Fabio están conectados y quieren que mencionemos el personaje de Sansón. Nos mandan saludos desde Ibiza. Gracias Johnny, gracias Fabio. Estaremos preparando un estudio sobre Sansón. También hay oyentes en YouTube que nos han dejado comentarios. Romero Yuri Castro, Carmen Sierra, Alba Luz, Antonio Mejías, Rocío del Carmen Vélez, Yuri Bautista, Juan Carlos Montoya. Todos han participado con nosotros y a vosotros os saludamos. La persona que vamos a mencionaros en esta mañana la podemos leer en la carta de Colosenses capítulo 4 verso 17 y en Filemón capítulo 1 versículo 2. A lo mejor le desconoces, a lo mejor no sabes quién es este personaje, pero Pablo en sus cartas lo menciona. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Colosenses 4:17. Filemón capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesús, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en su casa. Alguien dijo en cierta oportunidad, servir a Dios no es una obligación, es un privilegio. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas palabras? Y ciertamente parte de nuestra vida cristiana tiene que ver con el servicio. Con el servicio en alguna área dentro de la iglesia. Todos, sin excepción, hemos sido provistos por diferentes dones y habilidades que tienen que encajar en unas áreas en específico dentro de la iglesia. Es el fin de servir a Dios y el servir a los demás. Tristemente hoy en día muchos, me incluyo yo en muchas ocasiones, que un día le servimos a Dios, ahora a veces no nos queremos comprometer, ¿verdad? Hay áreas dentro de la iglesia que no queremos comprometernos. Preferimos evadir las áreas de servicio y se conforman solo con congregarse y enfocarse en sus proyectos y en su vida personal. Antes de finalizar su carta a los colosenses, el apóstol Pablo acostumbraba a despedirse de los hermanos colaboradores de aquellas iglesias y en esta carta les pide a los que la leen que le transmitan un mensaje importante a una persona llamada Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Su solicitud consistía en decirle que a cualquier costo cumpliera el ministerio que el Señor le había otorgado. Y posiblemente Arquipo era uno de los líderes principales de la iglesia de Colosa que estaba en casa de Filemón. Filemón capítulo 1 versículos 2 y 3 lo menciona y lo acabamos de leer. Les manda saludos. Menciona a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. A lo mejor esta recomendación pasa desapercibida para la mayoría de nosotros, pero tiene una advertencia de parte de Dios. Pablo sabía que el ministerio no era cosa fácil. Y si no, podemos leer el personaje de Demas. Que Pablo en uno de sus pasajes menciona, Demas me ha abandonado porque ha amado más al mundo. Pablo sabía que este ministerio no era cosa fácil. Y que las razones para renunciar o no involucrarse sobraban. Y por ello exhorta a Arquipo a cumplir con el ministerio. Cuando hablamos de ministerios no nos referimos necesariamente a los 5 ministerios que nos suelen compartir y que sabemos, sino a todo privilegio que podemos desarrollar dentro de la iglesia. Sea el ministerio, por ejemplo, de ujier, de atender a las personas, de limpiar, de preparar la comida los domingos, de preparar la Santa Cena, de encargarnos de contar la ofrenda, de estar en la escuela dominical. La palabra ministerio proviene del latín minister, que significa servidor. Sin embargo, aún con todo esto, muchos son los que año tras año renuncian a su servicio, no cumplen con el ministerio del Señor, y entre las razones de ello podemos considerar una de estas:
No cumplimos nuestro ministerio cuando nos dejamos vencer por las dificultades. ¿Cuántas personas acuden a las iglesias con problemas, con situaciones difíciles? Y cuando no están en ese momento de prueba, de aflicción, ya no se congregan. Ya no quieren comprometerse. Es una de las principales razones por las cuales muchos no sirven a Dios en un ministerio. Es porque existen muchas dificultades. Si estamos cumpliendo fielmente nuestro servicio a Dios, debemos esperar que Satanás se oponga a tal cosa. De hecho, podemos ver cómo se ha opuesto a los servicios de Dios desde el principio. Siempre que emprendas algo para el Señor, vas a encontrar oposición. Ayer escuchábamos a Ramón Ubillos en el programa Pan del Cielo, de lunes a viernes a las 8, y hablaba sobre el ser edificadores. Y siempre que emprendas algo para el Señor, vas a encontrar oposición. Vas a encontrar una oposición del enemigo. Y mencionaba el ejemplo de Nehemías, cuando empiezan a edificar el muro. Se levanta la oposición. Tobías, Sanbalat, el árabe y el otro. Cuando emprendas algo para el Señor, siempre hay oposición de Satanás. Nehemías dirigía la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y podemos ver cómo este Tobías y Sanbalat, se oponen constantemente a que realizaran dicha obra. O por ejemplo, cuando Esdras regresó a Jerusalén con el propósito de restablecer el culto a Jehová, se encontró que todo el pueblo, incluyendo los sacerdotes, habían tomado mujeres extranjeras y hasta hijos tenían con ellas, haciendo más difícil su misión. O por ejemplo, cuando Elías realizó el gran milagro de que Dios respondiera por fuego, lo cual provocó que Israel se volviera de sus malos caminos, Jezabel levantó contra él una persecución por todo lo que había hecho y este terminó huyendo al desierto. Por ejemplo, Amán. Ruth del Coso nos hablaba de Amán. Desató contra todos los judíos, especialmente contra Mardoqueo, el fin de exterminar a los judíos, al pueblo de Dios. Estos y otros más son ejemplos de cómo Satanás hace difícil cumplir el ministerio de Dios. Siempre que emprendas algo para el Señor, hay oposición. Aún en el Nuevo Testamento vemos cómo Satanás se opuso al ministerio de Pablo. Y lo vamos a leer, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y tanto era la oposición de Satanás al ministerio de Pablo que Juan Marcos dice la palabra que se desanimó abandonándolos en su primer viaje misionero. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Por tanto, es de esperar que recibamos oposición por parte de nuestro enemigo. Sin embargo, no debemos sorprendernos de eso, porque así ha sido desde el principio. Y aquí nuestro hermano Pablo está invitando a Arquipo a llevar a cabo el ministerio. En las Escrituras también tenemos el caso de Zorobabel. Zorobabel, para la audiencia que no lo sepa, fue un judío que regresó a Jerusalén después que la nación pasó 70 años en cautiverio. Y al regresar junto con otros judíos intentaron reconstruir el templo, pero rápidamente los enemigos del pueblo ejercieron presión para intimidarlos y hacer que desistieran de su intento de tal cosa. Ciertamente lo lograron, y por eso el profeta Ageo los amonesta por haber abandonado su trabajo en la reconstrucción del templo. Ageo capítulo 1 versos del 2 al 8. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Luego, ¿qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Ageo capítulo 1 versículos del 2 al 8. La oposición. La oposición del enemigo siempre va a estar cuando quieras hacer cosas para el Señor. ¿Hay que evangelizar? Oposición.
Hay que predicar la palabra, visitar a los enfermos, visitar a los presos. Oposición, siempre la va a haber. En muchas ocasiones no nos involucramos en un ministerio por las dificultades. Y le es más difícil, pues, o más fácil quizás, estar más ocupados trabajando para sí mismo, buscando la prosperidad en lugar de honrar a Dios en un ministerio. A lo mejor muchos sienten que en todo lo que gana caen en saco roto. Quizás es porque hacen caso omiso al llamado de Dios. Por eso el Señor les amonesta al cumplir con su ministerio, y en Zacarías le da la clave a Zorobabel. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuestra victoria no depende de nuestra fuerza, depende del poder del Espíritu Santo. Por ello, en lugar de huir de la obra en tiempo de dificultades, debemos afirmarnos más en el Señor y esperar la victoria final. No cumplimos nuestro ministerio cuando cedemos ante el pecado. Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Esta es otra razón por la cual muchos no cumplen con su ministerio. Es porque se dejan seducir por el pecado. Y Demas había sido un fiel colaborador de Pablo, y así lo presenta en Colosenses capítulo 4 versículo 14. También en Filemón capítulo 1 versículo 24. Sin embargo, Demas bajo su guardia, y Satanás lo engañó haciéndole pecar. Y el mundo está lleno de excristianos que un día sirvieron fielmente en un ministerio, pero que ahora por causa de un pecado se encuentran fuera de la cobertura de Dios. Y como servidores de Dios debemos cuidarnos de no jugar con el pecado. Nuestro celo por nuestra santidad debe ser grande. Por ello la Biblia nos exhorta a purificar nuestras vidas desechando lo malo y aprendiendo lo bueno. Colosenses 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, revestíos del nuevo. No cumplimos nuestro ministerio cuando cedemos ante el pecado. Y no cumplimos nuestro ministerio cuando su obra no es nuestra prioridad. Y parece que a Arquipo ya la prioridad no era el servicio a Dios. Por eso en este caso Pablo le exhorta: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Debemos asegurarnos de poner a Dios y su obra primero. Jesús lo dijo así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Muchos cristianos buscan la prosperidad, la comodidad, antes que el reino de los cielos y su justicia. Hoy en día hay iglesias que solo predican, comparten de la prosperidad. Sí, solo comparten de la prosperidad. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar un coche, te va a dar una casa, te va a dar un gran trabajo, te va a dar mucho dinero. Sus agendas están ocupadas y a veces hay tiempo para servir a Dios. Muchos abandonan sus privilegios porque se comprometen en un nuevo trabajo. Y a veces por cuestiones familiares o de superación personal se producen estos casos. Y el Señor desea que todos prosperemos, pero no debemos olvidar que primero es el reino de Dios, su justicia. Lo demás te viene por añadidura. También esa actitud puede llevarnos a atender el ministerio de manera irresponsable, siempre con prisas, de forma ineficiente. Maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor. Jeremías 48:10. Y a veces en nuestro ministerio, por quitárnoslo del medio, por acabar pronto, hacemos las cosas rápidas y mal. Maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor. Para cumplir eficientemente el ministerio, debemos planear bien nuestro tiempo para atenderlo y para realizar la obra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Como cristianos todos hemos sido llamados por Dios a desarrollar un ministerio en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Sin embargo, no cumplimos con él.
¿Nos dejamos vencer por los problemas? No te dejes vencer por los problemas. ¿Nos dejamos vencer por Satanás? Cuando Satanás ya está vencido por Cristo. El reino de Dios y su justicia. A veces pensamos que no es nuestra responsabilidad, es la de los pastores. Dejamos que los pastores carguen con todo. Cedemos a la tentación, caemos en el pecado. Por tanto, evitemos caer en este error, para que seamos hombres y mujeres que cumplan con responsabilidad su ministerio. Hoy hablando de Arquipo, que se le menciona poco, en 2 versículos, pero que el mensaje es grande. Decid a Arquipo, es una orden, es algo imperativo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Estás en un ministerio? ¿Has abandonado un ministerio? Hoy Pablo nos recuerda, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No lo abandones, no cedas al pecado, no te dejes vencer por las dificultades, no te dejes vencer por el enemigo, avanza. Cristo está contigo, no abandones el ministerio. Radio Solidaria, una radio comprometida.